Ahora vamos a ver el concepto de series, que se relaciona, por supuesto, mucho con la unidad anterior. ¿Por qué? En principio, por la definición de serie. De lo que es una serie, la definición dice que, o por lo menos la definición con la que vamos a trabajar nosotros en esta materia, es la suma de los términos de una sucesión. Por ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo. Si yo tengo la sucesión a sub n, la misma que trabajamos en el video pasado, por ejemplo, con los números pares, ¿sí? 2 por n, donde sus primeros elementos eran 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Si yo quiero sumar esos infinitos elementos, esos infinitos términos de la serie, de la sucesión, perdón, es decir, 2 más 4 más 6 más 8 más, voy a generar un nuevo concepto matemático que es el que se denomina serie. Y la manera de anotarlo es con esta letra mayúscula sigma, que ya la hemos trabajado cuando vimos integrales, donde ese símbolo hace referencia a una sumatoria. ¿Sí? ¿A una sumatoria de qué cosa? Sumatoria de los elementos que tienen esta forma, 2 por n, desde n igual 1 hasta infinito. Ahora, por supuesto, en este caso, si yo sumo 2 más 4 más 6 más 8 y sigo sumando los primeros números, los infinitos números pares, evidentemente esa suma va a tender a infinito, no me va a dar un número la suma, ¿sí? Me va a dar algo muy, muy, muy grande. Supónganse que tenemos la serie formada por las fracciones que tienen esta forma, 1 dividido potencias de 2, 2 a la n, desde n igual 1 hasta infinito otra vez. Si yo voy reemplazando a la n por 1, por 2, por 3, voy a ir obteniendo esa serie que tenemos ahí. Un medio para 1, si reemplazo por 2 me da un cuarto, si reemplazo por 3 me da un octavo. Bueno, esa serie, esa suma de la serie, ¿también va a tender a infinito? No, la respuesta es no, y vamos a ver desde lo geométrico, una interpretación geométrica de esto, y vamos a poder conjeturar a cuánto va a tender esa suma de números. Supónganse que nosotros tenemos un cuadrado de lado 1, 1 centímetro, ¿sí? Y ese cuadrado vamos a subdividirlo por la mitad. Entonces yo considero esta primera mitad del cuadrado, si mi cuadrado medía 1 de base y 1 de altura, esa primera mitad va a ser evidentemente un medio, ¿sí? Si yo a ese un medio le sumo la mitad de la mitad, es decir, si le sumo un cuarto, obtengo esa región sombreada. Si una vez más le sumo la mitad de lo que quedó, voy a sumar un octavo del cuadrado entero, del cuadrado original. Si yo este proceso lo continúo, sumando una vez más la mitad de la mitad y así sucesivamente, por más que yo continúe este proceso hasta el infinito, nunca voy a obtener un número mayor que cuál. Bueno, evidentemente toda esa suma me va a terminar dando 1, que es ni más ni menos que el área de ese cuadrado de lado 1. Ahora, ¿cómo sé yo a partir de la presencia de una serie si esa suma infinita me va a dar infinito o me va a dar un número? Bueno, acá entra en juego el concepto que se llama sumas parciales. Las sumas parciales, bueno, son bastante fáciles de entender el concepto de suma parcial. Dada una serie, vamos a hacer la genérica, a sub n desde n igual 1 hasta infinito, 1 más a sub 2 más a sub 3 más puntos suspensivos. Si yo quisiera obtener los primeros, por ejemplo, la suma de los dos primeros términos, eso lo anotamos así, como s sub 2. Sería la suma para dos términos nada más de esa serie. La suma parcial, s sub 3, es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Y en general, la suma enésima, la suma parcial enésima, va a ser la suma de los primeros n términos. Para saber si la suma, cuando n tiende a infinito, me da un número o me va a dar infinito, evidentemente lo que va a entrar en juego ahora es el concepto de límite. Así que vamos a calcularle el límite cuando n tiende a infinito de esa suma enésima s sub n. Si esa suma enésima a mí me termina dando un número finito, a mí me da de resultado que tiende un número L, entonces decimos que la serie es convergente. Si en cambio ese límite tiende a infinito o me da algo que no existe, en esos casos se dice que la serie es no convergente o directamente divergente. La serie geométrica es la que se determina a partir de la suma
de un número cualquiera A, en principio distinto de 0, pero yo, para ir obteniendo los otros términos de la serie, voy a ir multiplicando por R. ¿Sí? La primera vez multiplico por R, la segunda vez otra vez por R, así que me va a quedar R al cuadrado, después me va a quedar ese mismo número por R al cubo, y así hasta el infinito. La manera de anotar esa serie infinita, que se llama serie geométrica, es de esta manera. Es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a multiplicado por r a la n. También aparece escrita de esta otra forma, desde n igual 1, en lugar de desde n igual 0, desde n igual 1 hasta infinito, otra vez de a por r, en este caso ya no a la n, sino a la n menos 1. Lo que obtengo es la misma serie que antes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajen con series geométricas, acuérdense que la estructura es esta que está escrita acá, o bien esta otra que está escrita acá. Desde n igual 0 o n igual 1, en realidad puede empezar en n igual cualquier cosa, pero siempre teniendo en cuenta que cuando yo reemplace ese primer valor para n, el primer elemento tiene que darme el numerito a. Bueno, ¿cómo obtenemos la suma parcial enésima de esta serie geométrica? La manera de obtenerlo es la siguiente. ¿Para qué quiero obtener esa suma enésima? Justamente para saber si esa serie va a converger o va a diverger o en qué casos lo hace. Si R fuese 1, vamos a empezar a analizar estas cuestiones, ¿no? Si R es 1, la serie, ¿cómo me va a quedar? La serie geométrica. Me va a quedar A más A por 1 más A por 1 al cuadrado, es decir, voy a obtener la suma de infinita cantidad de A. O sea, toda esta suma, cuando yo la sume, me va a quedar A por N, o N veces A. Es evidente que en este caso, esta sería la suma enésima si R fuese 1, en este caso su límite evidentemente va a diverger. ¿Sí? Porque con n tendiendo a infinito, la suma de A por n, el límite de A por n, me va a dar infinito, entonces en este caso la serie diverge. Así que para R igual 1 ya está, la serie va a diverger. Si R no fuese 1, entonces, si R no es 1, yo podría hacer el siguiente análisis. Primero escribo la suma parcial enésima, S sub n. Esto va a ser igual a A más A por R más A por R al cuadrado más A por R a la n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué a la n menos 1? Porque ya el primer término es el número A, este que está acá. O sea, ya el primer término tiene R a la 0. Si yo quiero escribir la suma de los n primeros términos, como ese primer término ya está contado, entonces termina en R a la n menos 1, y no en R a la n. Si multiplico miembro a miembro por R, ambas expresiones, me va a quedar A por R, el primer término, el segundo A por R al cuadrado, A por R al cubo, el tercero, y el último, bueno, el anteúltimo vamos a escribir primero, R a la n menos 1, y ahora sí, el último me va a quedar A por R a la n. Ahí sí me va a quedar a la n porque ya multipliqué por R. Vamos a restar estas expresiones, ¿sí? Miembro a miembro otra vez, acá me va a quedar S sub n menos R por S sub n, igual a, fíjense, acá lo que va a pasar es, el primer elemento A, cuando yo lo resto, va a quedar A. No le estoy restando nada. Pero para los otros términos, por ejemplo, A por R, si yo le resto A por R, esas dos expresiones son iguales, al restarse, se van a cancelar. Lo mismo va a pasar con A por R al cuadrado. Otra vez acá aparece, se simplifican, se cancelan. Lo mismo va a pasar con el siguiente término. Y así sucesivamente va a pasar lo mismo con todos los términos de ambas series, excepto con el primero y con el último. O sea, excepto con ese valor A, que era el primero, y con el último, que es A por R a la n. Así que acá me va a quedar A menos, porque era una resta, A por R a la n. Así que cuando resté me queda esa expresión. Vamos a despejar S sub n. Para despejarlo necesito tomar factor común en ese paso, el 1 menos R entonces. Y bueno, llegué entonces a la expresión para la suma enésima. ¿Qué quiero hacer yo con esa suma enésima? Quiero saber si eso me va a dar un número o no en el infinito. Así que cuando analizo el límite con n tendiendo a infinito de S sub n,
con n tendiendo a infinito de esa división, a menos a por r a la n sobre 1 menos r. La incógnita en este caso es saber a cuánto va a tender r a la n, ¿no? Porque cuando n tiende a infinito, r a la n me va a dar infinito en tanto y en cuanto r cumple algunas condiciones. Porque, por ejemplo, si r fuese 0,2 o 0,3 o 0, algo, cuando yo lo eleve a la n, eso se va a hacer cada vez más chico y va a tender a 0. O sea, esta expresión va a tender a 0, ¿en qué casos? En los casos en los que r esté entre menos 1 y 1. Pero si estoy fuera de ese rango, o sea, si r, por ejemplo, fuese 4, entonces ahí sí, 4 a la n se va a hacer cada vez más grande y eso va a tender a infinito. ¿Sí? Y para los negativos ni siquiera va a existir, porque o sea, se va a ir oscilando y va a estar cada vez más grande los términos de esa expresión. Entonces, eso puede dar 0 en ese caso, o me puede dar infinito, o que no exista, en los casos donde R esté fuera de ese intervalo. Para ponerlo de manera más simbólica, podría escribirlo como un módulo. Si el módulo de R es más grande que 1, el límite ese va a dar infinito o no va a existir. Recordando que antes nos había dado para R igual 1 también divergente, así que acá podríamos agregarle el igual, con lo cual a nosotros nos queda, en resumen, ¿no? O sea, resumiendo la cuestión, que la serie geométrica va a ser convergente. La serie geométrica tiene esta forma, ¿no? Recordémoslo. A por r a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Entonces, si el valor de r, ese valor de r está entre menos 1 y 1, ¿sí? Vamos a escribirlo como una desigualdad. Converge si r está entre menos 1 y 1. Y va a diverger en los otros casos. O sea, si el módulo de r es mayor o igual que 1. Si diverge, ya está, me da infinito, se va al infinito, no existe, etc. Pero si converge, ¿a cuánto converge? No me falta nada, porque yo ya tengo el límite de la suma parcial establecido. Entonces, ¿a cuánto va a tender? Y bueno, hagamos la cuenta, ¿sí? Si converge, lo que se llama su suma, o la suma de la serie geométrica, va a ser igual a, vamos a hacer esta cuenta, ¿no? La cuenta que nos quedó acá arriba, o sea, este límite que nos quedó acá. Fíjense que para ese caso, como r a la n tiende a 0, a por r a la n va a tender a 0 también. Así que lo único que va a sobrevivir en el numerador va a ser a. Y en el denominador me queda el 1 menos r. O sea que esa expresión, esa división, esa fracción que queda ahí, es el resultado de la suma de los infinitos términos, siempre y cuando la base r, o la razón por la que yo fui multiplicando término a término, esté entre menos 1 y 1. Si está fuera de ese rango, entonces la serie va a diverger. Y eso pasa con todas las series geométricas.